Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Joarieri González Santos y este es mi canal Old School. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio diferente. Hoy vamos a platicar un poquito sobre historia. Vamos a hablar sobre un personaje histórico, aprovechando que hoy es 14 de febrero de 2021 y además de festejar el Día del Amor y la Amistad, también conmemoramos un aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero. Vicente Ramón Guerrero Saldaña nace en Tixla, en lo que hoy es el estado conocido precisamente como Guerrero, al sur de nuestro país, y muere en Cuilapan en 1831. No se sabe todavía exactamente cómo murió. Se cree que fue fusilado, sin embargo en el 2010 son exhumados los restos de los héroes de nuestra independencia y ahí se descubre que no tiene heridas que hayan podido ser provocadas por arma de fuego. Entonces todavía no se sabe exactamente, o más bien está a discusión por parte de los historiadores, si en realidad fue fusilado o cómo es que falleció. Vicente Guerrero es un personaje fascinante de nuestra historia, chicos. Él es reclutado para las fuerzas de Morelos por Hermenegildo Galeana, por Tataguildo como era conocido. El valor de Vicente Guerrero en ese momento para la causa de la independencia era que él provenía de una familia de arrieros, por lo tanto conocía esa zona donde vivía como la palma de su mano. Digamos que los arrieros eran como los traileros en esta época, que van de una población a otra por las carreteras, por las autopistas. En esa época no las había, así que ellos tenían que ir de una población a otra llevando las mercancías a los poblados a lomo de mulas. Tenían que conocer muy bien los caminos porque no había tanta seguridad como ahora, y por lo tanto tenían que buscar atajos, tenían que buscar veredas para poder llegar con las mercancías a salvo y también con el dinero. Entonces él conocía a la perfección la zona en la que se había criado, en la que se había desarrollado desde niño. Cuando el cura Miguel Hidalgo es apresado y es fusilado, el mando de la insurgencia pasa a Ignacio López Rayón y a Morelos. Morelos acepta que Ignacio López Rayón sea el principal insurgente. Poco después esto se revertiría. Vicente Guerrero estuvo acompañando a Morelos en la mayoría de las acciones que tomó, desde la toma de Oaxaca, el sitio de Cuautla y algunas otras. Era un militar brillante y se lo demostró a Morelos. Cuando Morelos se da cuenta de su capacidad, lo pone a estudiar tácticas de guerra, incluso lo pone a estudiar la creación de pólvora y de armas de fuego. Algunas de las acciones más destacadas de Guerrero están contadas en algunos libros, sobre todo en un libro que se llama El Guerrero del Alba, una excelente novela histórica, y se considera que es de las más apegadas a la vida de Vicente Guerrero. Me gustaría ir platicando algunas de las situaciones que vivió Vicente Guerrero. Por ejemplo, Morelos lo envía a, a insurreccionar la parte de la sierra donde él había crecido. Él se va a la costa. Para esto, él se va nada más solo con su secretario, con su ayudante. Y uno de los militares de Morelos, de apellido Rosains, le envía refuerzos. Se supone que le tenía que enviar refuerzos. Le envía 50 hombres, que son muy pocos para esto, ¿verdad? Le envía 50 hombres y 2 fusiles. Vicente Guerrero pues, no se desanimó. Él tomó sus 50 personas, habló con ellos, acamparon una noche cerca del río Tacachi, allá en Guerrero, y se dan cuenta que del otro lado del río llega una partida de soldados realistas. Entonces, Guerrero arma a sus soldados con garrotes que sacan de ahí de los árboles del campo donde se encontraban, cruzan el río por la noche, cruzan nadando, cruzan el río, y solamente con los garrotes derrotan al ejército realista que estaba ahí. Después de esto, la fama de Guerrero en la región empieza a crecer y es comisionado un capitán de apellido La Madrid para ir a aprender a Guerrero. Él llega a esta zona con 100 soldados y Vicente Guerrero con sus 50 soldados los derrota. Se regresa a La Madrid y lo envía nuevamente con un contingente de 300 hombres y Guerrero vuelve a derrotarlo, esta vez ya con unos 100, 120 hombres.
En estas batallas se hace guerrero de armamento. Empieza a tomar de los ejércitos que derrotaba, de los destacamentos, las armas. Y nuevamente es enviado a la Madrid, ahora con 1000 hombres. Y Guerrero ya tenía unos 300 o 400 hombres. Y nuevamente derrota a la Madrid Vicente Guerrero. Esto hace que la fama de Guerrero empiece a destacar. Poco después es aprendido el generalísimo Morelos. Y Guerrero se convierte en el líder más prominente del movimiento de insurgencia, junto con Guadalupe Victoria. Sin embargo, tiempo después, para 1817-18 más o menos, Guadalupe Victoria se va a esconder a la sierra de Veracruz. Y Guerrero continúa su lucha en la sierra de lo que hoy es el estado precisamente de Guerrero. Por esas fechas el virrey comienza con una nueva arma que se llama el indulto y se lo ofrece a los generales. Entre ellos Rosayns y Sesma aceptan este indulto y dejan la lucha. Vicente Guerrero continúa luchando. Él sigue en las montañas de Guerrero, metido allá, y son enviados a algunos destacamentos, pero definitivamente no pueden con él porque él estaba luchando en una lucha de guerrillas. Él llegaba, atacaba y se retiraba. Lo sorprendía en el camino, lo sorprendía en la noche y se retiraba. Entonces no podían con él. Por lo tanto, el virrey llama al padre de Vicente Guerrero, que él sí era realista, y le pide que hable con su hijo. Y Vicente Guerrero recibe a su padre en su campamento. Hay varias versiones de lo que sucede. Esta es una de las escenas más fascinantes de su vida. Su padre, don Juan Pedro Guerrero, habla con él, se entrevista con Vicente, comen, platican sobre su familia, y el general Vicente Guerrero le pregunta: te envió el virrey a proponerme algo, ¿verdad? Y efectivamente, dice el señor Juan Pedro Guerrero, le dice: sí, así es, me envió el virrey. Y según algunos escritos, que son los que ya encontré, estas son las palabras que le dice: si aceptas y te retiras de esta guerra cruel, el virrey te concederá el indulto, te reconocerá el grado militar que has alcanzado y podrás vivir tranquilo y desterrarás de nosotros la inquietud por la suerte que puedas correr. Vicente Guerrero se queda callado, se queda en silencio un momento y habla con su padre. En algunos textos se comenta que esta plática es en una tienda con algún testigo. Sin embargo, en otros dice que delante de la tropa le contesta a su padre. Hay algunas pinturas, como por ejemplo la de Salvador Tarazona, en la que representa este momento en que su padre está arrodillado mientras Vicente Guerrero le contesta unas palabras que se supone dice Vicente Guerrero. Esto lo consigna Lorenzo de Zavala, que era aliado político de Guerrero, y estas son las palabras que dice: entienda, padre, que de ninguna forma eso es posible. Aunque los hombres pasan, las ideas perdurarán. La patria me necesita. Esta causa no es mía, sino de todos los que amamos la libertad. Además de esto, viene aquí una frase conmovedora. Iturbide le dice a sus soldados, le dice a los hombres que estaban con él: este anciano respetable es mi padre, y nos ofrece empleos y recompensas en nombre del virrey. Yo le respeto, pero la patria es primero. Esto nos da a entender un poco el carácter, el alcance del carácter y de la fortaleza, de la fuerza de voluntad de Vicente Guerrero. Esta imagen de esta pintura es conmovedora, es una de las que más me gustan sobre esta época, además de algunas otras. Hay una que se llama El Perdón, que está colgada en Palacio Nacional, que ya más adelante les hablaré un poco de ella. Cuando el padre de Vicente Guerrero regresa a la capital, pues da informes de que su hijo no se va a rendir, y es comisionado un militar que hasta ese momento tenía prácticamente todas sus batallas ganadas, el general Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide llega a la sierra y se da cuenta que no va a poder con Vicente Guerrero. Se da cuenta que la lucha que tiene Vicente Guerrero es una que le conviene porque conoce el territorio y que él no. Entonces comienza a intercambiar cartas con Vicente Guerrero. Le envía una carta en noviembre más o menos de 1820. Vicente Guerrero se la contesta y empiezan a platicar. Para esto ya se había puesto de acuerdo en la capital
con algunos comerciantes, con algunos mineros, con algunos empresarios, para poder realizar la independencia en beneficio a todas estas personas que querían mantener sus privilegios. ¿Por qué? Porque España, desde Europa, ya le estaba exigiendo nuevas cosas. Recordemos que España estaba ocupada en ese momento por las tropas francesas, por Napoleón Bonaparte, e impone a su hermano José Bonaparte, el llamado Pepe Botellas, como rey de España. Entonces los comerciantes y toda la gente rica de la Nueva España se dan cuenta que no les va a convenir todo lo que se les va a solicitar en impuestos, en dinero, etcétera, etcétera. Y se crea las llamadas juntas de la profesa. Entre los personajes que se encontraban allí en estas juntas se halla Fray Matías de Monteagudo. Y se considera o se cree por parte de los historiadores que la idea de que Agustín de Iturbide sea el que una los dos movimientos es la Güera Rodríguez. María Ignacia Rodríguez da la sugerencia de que sea Agustín de Iturbide quien dirija este movimiento para poder realizar una alianza. Ellos sabían que solamente se iba a poder realizar la independencia por medio de la unión. Era algo que ya había planteado Miguel Hidalgo, era algo que ya había planteado incluso Agustín de Iturbide por 1815, varios años antes, y por lo que fue castigado de hecho. Entonces empieza a intercambiar cartas con Guerrero. Comienzan con los puntos que tenían en común y empiezan a negociar. Los principales puntos de negociación fueron la religión, que no se iba a tocar, la independencia, ya no querían depender de España, ninguno de los dos grupos, y la unión. Vicente Guerrero quería que todos los nacidos en la Nueva España fueran considerados ciudadanos, cosa que no reconocía la Constitución de Cádiz. No les daba la ciudadanía ni a las mujeres ni a las castas. Entonces accede Agustín de Iturbide a ese punto. El siguiente punto importante, el cuarto, y creo que el más delicado, es la forma de gobierno. Vicente Guerrero quería una república y Agustín de Iturbide dice una monarquía. En parte ceden los dos y se considera que lo mejor sería una monarquía constitucional. Guerrero está de acuerdo porque sabe que habiendo un congreso, pues se va a limitar un poquito el poder que tenga el monarca. Entonces firman lo que se llama el Plan de Iguala. Por ahí se tiene el mito, se tiene la idea todavía del abrazo de Acatempan. Hasta ahora los historiadores no han podido demostrar que haya sido cierto. Lo que sí se sabe es que se reúnen y avanzan hacia la Ciudad de México. En 1821 consuman la independencia. Cuando entran a la capital de la todavía Nueva España, Agustín de Iturbide se adelanta junto con el virrey, se encuentra con él, suben al balcón de Palacio Nacional y observan el desfile del ejército trigarante. Vicente Guerrero no es invitado, eso es curioso, chicos, no lo invita a compartir con él ese momento en el balcón. Y el 27 de septiembre prácticamente podemos decir que Agustín de Iturbide, ante la multitud, queda como la cabeza visible del movimiento de independencia. Una vez consumada la independencia, después del imperio de Iturbide, se realizan elecciones y Guadalupe Victoria es elegido el primer presidente de México. Guadalupe Victoria nombra a Vicente Guerrero como ministro de guerra. El general Guadalupe Victoria cumple su periodo de 4 años como presidente de nuestro país. Sería el único, hasta Benito Juárez me parece, que cumple todo su periodo. De ahí en fuera, la mayoría fueron golpes de Estado, el Congreso ya no los reconocía como presidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Guadalupe Victoria termina su periodo presidencial y se llevan a cabo nuevas elecciones. Se propone a Vicente Guerrero y a Manuel Gómez Pedraza como candidatos. Gana Manuel Gómez Pedraza, pero se denuncian irregularidades y Guerrero, apoyado por Santa Anna, comienza a ejercer presión con el Congreso y destituyen a Manuel Gómez Pedraza y proclaman presidente constitucional a Vicente Guerrero. Durante esta etapa, durante los 8 meses que duró al frente de nuestro país, que fueron muy pocos, una de las acciones que realizó fue la expulsión del embajador de Estados Unidos, Joel Poinsett. Una de las curiosidades de este embajador
es que cuando sale de nuestro país, él y su esposa se llevan una planta que dan a conocer al mundo como poinsettia. Y esta no es otra que nuestra mexicanísima flor de Nochebuena. Entonces, el nombre por el que se conoce en algunos lugares en Estados Unidos, sobre todo a esta flor, es poinsettia. Para 1829, Vicente Guerrero comisiona a Antonio López de Santa Anna para que vaya a detener a una flota que llega con órdenes de volver a conquistar nuestro territorio por parte de España. Esta flota era comandada por Isidro Barradas. Antonio López de Santa Anna, en Tamaulipas, logra derrotar esta fuerza, aunque en realidad fue más como un empate, debido a que hubo muchas situaciones ahí, sobre todo el clima, que afectó a los dos ejércitos. Pero regresa Antonio López de Santa Anna con una enorme fama. Se une al vicepresidente Antonio Bustamante, que es un general que estuvo luchando todo el tiempo de la independencia por el bando realista, y derrocan a Vicente Guerrero. Vicente Guerrero se aleja nuevamente, se va a meter al territorio que conocía él, al de la sierra del estado que ahora lleva su nombre, y se comisiona a uno de los generales, Armijo, para que vaya a detenerlo. No puede con él, así que reporta: no puedo atraparlo, conoce muy bien la sierra, y Bustamante y su ministro de guerra, de nombre José Antonio Facio, fraguan o crean una estratagema, una traición para Vicente Guerrero. Contratan ellos a un mercenario, a un marino genovés que se llama Francisco Picaluga. Francisco Picaluga llega a la zona de Acapulco y se escribe con Vicente Guerrero, tal como lo había hecho Agustín de Iturbide. Le plantea que él tiene las mismas inquietudes, que le puede ayudar, etc. Entonces Vicente Guerrero, me imagino que ya un poco desesperado por la situación, accede a reunirse con él, sube a su barco, lo invita a comer a su barco. Picaluga invita a Guerrero a comer a su barco, y una vez que está comiendo, levan anclas, sacan las armas y lo arrestan. Él es llevado a entregar a las fuerzas del gobierno, y de una manera muy rápida se somete a un juicio y se le declara la pena capital. Se considera que fue fusilado en Cuilapan el 14 de febrero de 1831. Y aquí repito, los estudios que se realizan, los estudios forenses que se realizan a los cuerpos de los insurgentes en el 2010, hasta hace poco, hace 11 años, revelan que no había pruebas de que haya sido fusilado. En el reporte oficial dice que ya fue ajusticiado, pero no especifican si fue fusilado, si fue ahorcado, si fue envenenado, etc. Lo que se consideraba más creíble era que haya sido fusilado. Sin embargo, ahora ya nos planteamos esa duda de si en realidad murió fusilado. Este señor Picaluga recibe del Ministerio de Guerra la cantidad de 50,000 pesos. Eso es lo que costó la vida del general Vicente Guerrero. Por esta acción, Picaluga es condenado por el gobierno de su propio país por la traición que le realiza a Vicente Guerrero. El gobierno mexicano ya era reconocido por algunos países, por Estados Unidos, por Italia, por algunos otros de América como Colombia, como Perú, etc. Y entonces se condena la acción, y esto es lo que precipita la caída o la salida de la presidencia de Anastasio Bustamante. Para 1833, un par de años después, se declara por parte del Congreso benemérito de la patria al general Vicente Guerrero, y para 1849, cuando se crea el estado de Guerrero ya como tal, recibe su nombre en honor a este héroe de nuestra independencia. Bien, chicos, hasta aquí llega el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad tenía yo muchas ganas de hacer algún video así. Hay varias acciones de Vicente Guerrero que me gustaría platicarles. Hay muchas acciones, tanto de él como de otros independentistas y otros personajes de nuestra independencia, que espero poder tratar más a detalle, sobre todo en las partes que no son muy conocidas de ellos. Hay muchos independentistas que no conocemos y de los cuales me gustaría hablar. Hace ratito mencioné, por ejemplo, a María Ignacia Rodríguez, que es una de las mujeres, además de Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra,
Mariana Rodríguez del Toro y muchas otras que participaron en la independencia y de las cuales me gustaría hacer eh, algunos comentarios en algunos momentos, algunos videos en los que podamos abordar cuáles fueron las acciones más importantes que realizaron y conocerlas un poco más, porque en los libros de historia no todas están mencionadas. Espero que pueda ir realizando este proceso poco a poco. Bueno chicos, pues me despido de ustedes. Cuídense mucho en esta temporada de fríos, en esta temporada de enfermedades. Recuerden utilizar su cubrebocas. Nos vemos en el próximo. Recuerden, esfuércense y estudien.